Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os traigo la revisión en profundidad de este Polestar 2 Long Range Dual Motor con el pack Performance Model Year 24. Empezamos como siempre con la parte exterior, por la parte trasera. En primer lugar, deciros que esta unidad cuenta con el color Thunder, es un color opcional por 1000 euros, una pintura metalizada, aunque ya sabéis que el color Magnesium es metalizado de serie. Como veis, es una unidad con el pack Performance, como os decía, por lo tanto esta unidad está completamente equipada también con el pack Plus y con el pack Pilot, y además vamos a ver en la parte del interior que también tenemos la tapicería de cuero Nappa Zinc, por lo tanto es un vehículo totalmente equipado. Pero vamos a centrarnos en esta parte trasera, con esa tira de diodos LED, de 288 diodos LED, esta musculosa parte trasera que ya sabéis que me gusta muchísimo. Fijaros en detallitos, por ejemplo, con la luna trasera tintada, dado que tenemos el Pack Plus, y fijaros que el propio portón del maletero no tiene marcos, simplemente acaba en este cristal de la luna trasera. Son pequeños detalles de diseño que quizá a veces pasan desapercibidos, pero que dibujan esa línea minimalista, ese diseño escandinavo típico de Polestar. Moviéndonos a esta parte trasera, como os decía, esa tira de LED de 288 diodos. Veis que parpadean, ya sabéis que es un tema de la cámara, en realidad no parpadean. Y como siempre tenemos el logotipo de Polestar en este acabado mate, en este color Thunder. Y luego en la parte inferior encontramos plásticos sin pintar, donde encontramos los sensores de aparcamiento, y en esta parte de aquí, encima de la matrícula, encontramos la cámara trasera, la cámara 360, ya sabéis que ahora es de serie en todos los Model Year 24, y la apertura del portón. 4,60 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,48 de alto. Son las dimensiones de este Polestar 2, que en esta versión Model Year 24 no cambian en cuanto a sus proporciones, pero sí que vamos a ver algún elemento diferenciador, como hemos visto en otras revisiones que os he traído de los nuevos Model Year 24. Vamos a empezar de arriba abajo, como os decía, dado que tenemos un Pack Plus, tenemos esta unidad con el techo panorámico, con el logotipo de Polestar iluminado también, que se puede ver desde la parte superior, aunque sobre todo en situaciones de baja luminosidad. Fijaros todos estos detalles en negro brillante que dan esa sensación de techo flotante, igual que los pilares A, los pilares B y los pilares C. Tenemos en esta aleta trasera la toma de corriente donde cargamos el vehículo, otra de las novedades que luego os comentaré también en la parte técnica. Y ya sabéis que me gusta enseñando siempre, por ejemplo, la ausencia de otro pilar que corta esta ventanilla para un diseño mucho más diáfano. Los retrovisores sin marcos que tanto me gustan, con el Bliss, que ahora es un elemento del equipamiento de serie. Y como veis, tienen un diseño más pequeñito que el retrovisor normal, porque como habéis visto, toda la parte de visualización es espejo. Luego tenemos las manillas de las puertas, tenemos acceso sin llave, que luego veremos, y novedad, aquí en esta parte inferior encontramos la denominación del modelo, como veis, Polestar 2, con los 82 kWh de capacidad de la batería, una nueva batería de CAT, que luego os explicaré, y la potencia en kWh, esos 350 kW, que equivalen a 476 caballos. Y vamos con estas llantas. Estas llantas son nuevas. Aquí es una de las novedades de los Model Year 24, y es que ya habéis visto en el vídeo del Polestar 3 y en otros vídeos que ya os he traído algún exterior e interior, y ya os he traído el nuevo Polestar 2, incluso con el Pack Performance, pero veis que tiene un diseño muy parecido al que podemos encontrar, por ejemplo, en el Polestar 3 o en el Polestar 4 con el Pack Performance. Estas llantas forjadas de 20 pulgadas con ese diseño que combina ese plateado y ese negro brillante, y las que esconden, si os fijáis, unos discos y unos pinzas Brembo de 4 pistones con discos de 370 milímetros de diámetro que, como veis, están perforados y ventilados. Además tenemos la característica
de estas pinzas de freno en ese color gold, al igual que las válvulas de inflado de los neumáticos. Hablando de neumáticos, tenemos unos neumáticos Continental Sport Contact 6, unos neumáticos específicamente diseñados para este Polestar 2 con el Pack Performance, y unos neumáticos en medida 245/40 R20. Moviéndonos a esta parte frontal, encontramos también las mayores novedades que tienen estos nuevos Model Year 24. El logotipo de Polestar, como ya os decía, tiene el mismo color que el color exterior, con ese acabado mate, y aquí tenemos la principal novedad que nos va a permitir distinguir un Model Year 23 de un Model Year 24, y es que tenemos esta nueva parrilla carenada con el sensor de media distancia, con el radar de media distancia alojado en esta parte central, junto con la cámara frontal del sistema 360, que como os decía, ahora es de serie. Tenemos la pegatina Polestar Engineered, eso quiere decir que estamos con el Pack Performance, y vamos con otra de las novedades, y es que ahora el Pack Pilot vuelve a incorporar los faros Pixel LED, que son estos faros que son capaces, a través de los diferentes píxeles que tiene, de crear diferentes sombras, ir siempre con las largas conectadas y no deslumbrar al resto de vehículos que circulen por la vía. Y moviéndonos a esta parte inferior, encontramos esos detalles en negro brillante, los sensores de aparcamiento, también sensores de aparcamiento laterales, como podéis observar, y estos sensores, como os decía, son de serie porque vienen incorporados junto con la cámara de 360. Tenemos faros antiniebla en tecnología LED, a lo que tenemos este Pack Pilot. Y esto ha sido todo en cuanto a este Polestar 2, en cuanto a su exterior. Vamos ahora con la parte del interior. Vamos ahora con la parte del interior. Ya sabéis que siempre me gusta primero enseñaros el mando de apertura, el mando que ya conocéis, con los botones de cierre, apertura y apertura de portón, además la función de pánico. Sabéis que tenemos la llave de actividad, que es una llave más pequeñita, que no tiene botones y que se puede mojar, pero también sabéis que el Polestar 2 cuenta con acceso sin llave. Entonces veis que el vehículo está cerrado. Además, en el momento que abrimos, hace esa función de welcoming, las luces traseras, al igual que cuando cerramos hace la animación inversa. Pero vamos a acceder al vehículo. ¿Por qué? Para enseñaros un poco cómo se accede, y también comentaros que estas manecillas, además de esta superficie que vamos a ver ahora para la apertura y cierre, también tienen iluminación tanto en la parte inferior como en la parte interior de las propias manillas. Entonces, simplemente, o bien con mi teléfono, si lo tengo conectado a la Digital Key o a la aplicación de Polestar, como si tengo cualquiera de los mandos conmigo, simplemente vais a ver que posando la mano en cualquiera de las 4 manillas, el vehículo se desbloquea, y simplemente para cerrarlo pasamos la mano por ahí y veis que el vehículo se vuelve a cerrar. Una manera muy sencilla para manejar el acceso a nuestro Polestar 2, el cual vamos a ver el interior ahora mismo. Empezamos por la parte de las puertas. Ya sabéis, tenemos estos plásticos blandos en esta parte superior, unos materiales además reciclados. Tenemos la manecilla metálica de apertura, toda esta parte que está en el mismo color, cuero napa, que encontramos en los asientos, y aquí tenemos la botonera que regula el retrovisor de exteriores, el cierre centralizado, les elevalunas y el bloqueo de las puertas y ventanillas traseras eléctrico, que además es de serie para cualquier Polestar 2. Y luego aquí encontramos esta parte de tejido. Aquí encontramos uno de los altavoces de la parte delantera. Sabéis que el altavoz de Raves está incrustado dentro del salpicadero, y tenemos ahí también esos pequeños tweeters en la parte superior. Y luego aquí en esta parte inferior encontramos plásticos negros con la botonera de la memoria de los asientos, que vamos a ver ahora, que son de serie. Y luego encontramos este fondo de goma con la parte interior tapizada. Y aquí tenemos estos asientos de cuero Napa Zinc, son unos asientos opcionales, una opción de 4.500 euros, y la verdad es que dan un plus de lujo y de acabado a este interior del Polestar 2. Como veis, están perforados, tenemos estos reposacabezas que son regulables en altura, y como veis además
tiene un tacto exquisito, tiene un tacto muy esponjoso. Veis que están, como os decía, perforados también con ese patrón que ya conocemos. Tenemos esta parte en nubuck, que es una parte de cuero ante, y son unos asientos que son comodísimos y la verdad es que es un placer hacer kilómetros en ellos, porque la verdad es que no te cansas. Tenemos cinturones Gold, porque tenemos el Pack Performance con la villa, el detallito de 1959, como ya os he comentado en varios vídeos. Y luego tenemos esta banqueta, que es regulable en extensión de manera manual, y luego aquí tenemos la regulación eléctrica de los asientos. Como os decía, los asientos son eléctricos para cualquier Polestar 2, a excepción de la regulación de la inclinación del respaldo, pero toda la regulación de la altura, de la inclinación de la banqueta y los ajustes lumbares es de serie para cualquier Polestar 2. Y luego aquí encontramos esta parte metálica de acceso al interior. Y una vez visto todo esto, vamos a ver ahora al interior. También es una parte que tenga un poco menos de sol para que no moleste tanto a la hora de hacer el vídeo. Bueno, me he metido esta zona un poco más de sombra para que se pueda ver un poco mejor, porque había demasiado sol. Como veis, aquí tenemos este volante de 3 radios con la parte de la izquierda que regula el control del cruce adaptativo y todos los asistentes a la conducción, el Pilot Assist. Aquí regulamos la distancia, aquí seleccionamos velocidad y aquí cambiamos entre el Pilot Assist y el control del cruce adaptativo. Estos elementos se incluyen en el Pack Pilot. Y luego en la parte de la derecha encontramos los mandos que regulan el sistema multimedia y la pantalla que vamos a ver ahora. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar entre los diferentes modos, son los comandos de voz. Y aquí, por ejemplo, pues subimos volumen, pasamos pista o, por ejemplo, descolgamos o colgamos las llamadas, además de activar el ordenador de viaje que vamos a ver ahora. Vamos con este panel de instrumentos digital. Sí, tenemos panel de instrumentos digital en este Polestar 2. Veis que, por ejemplo, ahí nos sale ese aviso del cinturón de seguridad en esa parte central, pero si lo quitamos con esta tecla, quitaríamos los mensajitos. Pero aquí vais a ver un poco, por ejemplo, el ordenador de viaje en primer lugar. Ya os hablaré un poco de los consumos en otra circunstancia, pero bueno, aquí veis el ordenador de viaje, el parcial TM, el parcial TA, que es el automático, y como veis, pues os indica tanto la distancia como el consumo medio, como el tiempo empleado y la velocidad media, además de que ahí abajo nos muestra los kilómetros totales. Tenemos este panel de instrumentos digital que es un poco customizable, pero veis que aquí tenemos en esta visualización de Google Maps, veis que tenemos la selección de las marchas, la velocidad, si el vehículo está listo para conducir, y veis en la parte superior que encontramos, por ejemplo, los mandos de las luces, cuando tenemos las luces largas automáticas, cuando tenemos conectado el sistema de mantenimiento de carril, o por ejemplo veis ahí la temperatura, el freno de mano, el tema de los cinturones de seguridad. Y luego en esta parte derecha pues encontramos, como veis, la autonomía restante, el nivel de batería y si estamos utilizando o si estamos recargando esa batería. En esa parte inferior, como veis, ahora mismo yo tengo seleccionado que me muestre los dos consumos, el parcial TM y el parcial TA, que es el automático, como os decía. Esto lo podemos customizar si nos vamos aquí ajustes, voy aquí a ajustes y voy aquí a pantalla, ordenador de a bordo. Veis que puedo customizar pues qué quiero que me muestre en esa parte inferior. Por ejemplo, si quiero que me muestre, en vez de los dos consumos, pues que me muestre la distancia. Pero a mí me gusta tenerlo, por ejemplo, con esta disposición. Y luego, por ejemplo, si queremos cambiar de visualización a un modo sin el mapa, tenemos esta visualización, como podéis observar, más minimalista, con la velocidad más grande, por ejemplo, también con la velocidad máxima permitida a la vía y con las indicaciones mucho más minimalistas en esa parte central. Y luego, moviéndonos a la parte de salpicadero, encontramos este sistema de sonido de Harman Kardon de 600 vatios de potencia que se incluye dentro del Pack Plus. Tenemos las salidas de aireación en esta parte superior y todos los plásticos de esta parte superior son plásticos blanditos. Tenemos esta parte de textil junto con la madera Light Ash, que la verdad es que es muy bonita y da mucha luminosidad al interior junto con este cuero blanco. Como veis aquí, dado que tenemos también el Pack Plus, obviamente asociado también a esta tapicería, tenemos esa iluminación ambiental en esa parte inferior y ahí tenemos el detallito de la salida de aireación para el asiento del acompañante. También el asiento del conductor tiene esta salida de aireación, también con este detallito en madera.
Vamos con esta pantalla principal de 11,2 pulgadas, como veis en formato vertical y de un manejo muy sencillo con el mejor sistema disponible actualmente en multimedia, que es el sistema de Android Automotive OS a través de Google, y vais a ver que tiene muchísimas funcionalidades súper útiles. Como veis, este diseño es común, siempre hay estos 4 cuadrantes. Tenemos un cuadrante en el que yo, por ejemplo, suelo tener la navegación disponible. Podemos bajarnos otras aplicaciones, por ejemplo Waze, pero aquí veis que aparece Google Maps. Aquí tenemos ahora, por ejemplo, el asistente de autonomía, pero si deslizo, como veis, pues tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, esta aplicación de performance que nos mide las fuerzas G, incluso nos permite hacer launch control y medir en cuánto hacemos la aceleración de 0 a 100 o 120 incluso de este vehículo. Tenemos más aplicaciones, por ejemplo, esta asistente de autonomía en el que nos muestra pues un poco la autonomía estimada que tenemos según el estilo de conducción, el consumo instantáneo, y si vais aquí pues podemos ver un poco los consumos del vehículo. Por ejemplo, los últimos 100 kilómetros, fijaros, esto lo dejaré para la parte de impresiones de conducción, pero fijaros que tenemos un consumo medio de 18,3 kWh a los 100, y estamos hablando de una versión performance, es decir, una versión de 476 caballos. Por tanto, el consumo, como veis, es muy bueno, 17,4 en los últimos 40 y 9,4 en los últimos kilómetros. Por lo tanto, la eficiencia se nota muchísimo, esta mejora de eficiencia gracias a este nuevo motor y baterías del nuevo Polestar 2. Tenemos más aplicaciones, tenemos Apple CarPlay, aunque sea un sistema nativo de Android. Veis que también tenemos la posibilidad de conectar nuestro teléfono iPhone si queremos hacerlo. Lo haríamos a través de la toma USB, que luego os enseñaré en la parte de la consola central. Y luego tenemos aplicaciones también, por ejemplo tenemos YouTube, tenemos Spotify directamente integrado como aplicaciones nativas, pero insisto que tenemos un montón de aplicaciones. Si vamos aquí a la Play Store, pues a Google Play, perdón, pues veis que podemos bajar aplicaciones como puede ser Waze, y es tan sencillo como hacerlo así, conectar nuestra cuenta de Google e se pondrá a instalar la aplicación. ¿Por qué? Porque el vehículo incluye 3 años de internet de datos móviles ilimitados. Durante esos primeros 3 años del vehículo, tener siempre nuestro vehículo conectado da muchísimas ventajas. Por ejemplo, ahora veis que se está bajando esa aplicación, pero otra de las ventajas es Google Maps. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor sistema de navegación, sin ninguna duda, que hay actualmente en el mercado. Como veis, cuando selecciono un destino, me marca el tiempo que me queda hasta el destino, obviamente, la distancia, la hora a la que voy a llegar y el porcentaje de batería con el que voy a llegar a ese destino. Además, fijaros, si quito este destino, fijaros los tiempos de respuesta que tenemos, la visualización con este modo satélite. Sabéis que lo podemos quitar si no nos gusta, y también pues nos puede informar del tema del tráfico. Pero, por ejemplo, si yo selecciono Madrid ahora, vamos a hacer una prueba para que veáis también que nos indica el porcentaje de carga con el que voy a llegar al destino. Y, por ejemplo, si seleccionase Asturias, yo que soy de Asturias, ya lo sabéis, pues si por ejemplo selecciono Oviedo, que obviamente no voy a llegar con suficiente carga, vais a ver que el propio sistema me va a aconsejar las paradas de carga. Además vais a ver lo rápido que lo hace. Ya me dice que es una carretera de peajes, y fijaos que ya me dice que tengo que hacer 2 paradas de 22 minutos, 25 minutos cada una aproximadamente. Obviamente estoy a 76% y estoy a 554 kilómetros, pero fijaros, en un momento me ha dicho que cargue en este cargador de Tesla en Alcobendas 22 minutos, y además si pincho puedo ver qué tipo de cargadores son. Veis que son cargadores de carga muy rápida y que hay 20 cargadores disponibles. Y por ejemplo, si voy a este otro de Thunder, vais a ver que incluso me indica cuántos están disponibles y cuándo ha sido la última vez que se han usado. Como veis, se han usado ayer, y tenemos cargadores de carga muy rápida a 180, 2, y tenemos de carga rápida otros 2 cargadores. Por lo tanto, es un sistema que da muchísima tranquilidad, porque fijaros que además nos indica con qué porcentaje de carga vamos a llegar a ese cargador y con qué porcentaje de carga vamos a llegar a nuestro destino. Y siempre es un pelín pesimista, es muy exacto en los cálculos, también he de deciros, pero siempre es un pelín pesimista, cosa que está bien, porque normalmente siempre llegamos con un 2% de batería más si mantenemos ese nivel de conducción constante. Pero la verdad es que, insisto, es uno de los mejores sistemas de navegación y sistemas multimedia en general que hay actualmente en el mercado. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los ajustes del vehículo. En cuanto a la conducción, podemos ajustar la dureza de la dirección, un modo de estabilidad, modo más deportivo, el One Pedal Drive en 3 niveles y el modo super lenta, que es este avance a baja velocidad, que lo podemos activar de manera automática. Eso os hablaré también un poco más en el tema de impresiones de conducción.
Si vamos a asistentes, esta unidad, como os decía, tenemos el Pack Pilot, por lo tanto tenemos el control de crucero adaptativo y el Pilot Assist. Aquí podemos customizar qué es lo que queremos por defecto, si queremos un control de crucero normal, sin esa función de distancia, que mantenga la distancia con el vehículo delante, y tenemos también la función de limitación de velocidad. Tenemos también la configuración de la carga, un montón de ajustes, como os decía, recientemente podemos ajustar que desconecte el cargador inalámbrico en esta última versión 2.11 desde la que se ha grabado el vídeo, así que es un sistema súper completo, un sistema que además podemos customizar también con las aplicaciones que nosotros queramos e insisto, uno de los mejores sistemas multimedia que hay actualmente en el mercado. Y si mantengo aquí pulsado, luego os enseñaré desde la parte de la guantera, activamos el modo de limpieza para poder limpiar con una gamuza que incluye Polestar en su vehículo, para poder limpiar esta pantalla del sistema multimedia. Y para volver a poner su versión normal, volvemos a mantener pulsado. Y moviéndonos a esta consola central, aquí tenemos la palanca selectora de cambio, que cuando el coche está encendido veis que tenemos la figura de la insignia de Polestar ahí iluminada. La verdad es que hace súper bonito de noche. Una palanca que además está hueca en su parte interior y que la verdad es que es muy sencilla a manejar. Tenemos un solo toque para pasar de una en una entre las diferentes marchas, entre R, N y N, o si queremos ir directamente a R o directamente a D, junto con el botón de parking. Luego tenemos en esta parte delantera los intermitentes, los warning, este mando además con ese tacto tan curioso. Tenemos poner en pause o silenciar las canciones y tenemos los desempañadores tanto delantero como trasero en esta parte de botones físicos. Y luego aquí tenemos la carga por inducción y las dos tomas USB de tipo C. Por cierto, el cargador por inducción ahora podemos customizar para poder desconectarlo. Si queremos aquí apoyar simplemente el teléfono que tenemos que nos cargue, lo podemos customizar de esa manera. Pero luego fijaros también esta madera Light Ash asociada a esta tapicería, como veis, con toda esa iluminación en la parte del piano black, que la verdad es que de noche es espectacular la iluminación y la impresión que da este salpicadero en ese tipo de conducción. Y luego en esta parte central encontramos el reposabrazos, como ya sabéis, regulable en extensión. Aquí tenemos un posavasos, que yo por ejemplo utilizo para el mando del garaje. Un reposabrazos que, como veis, está tapizado en el mismo color que la tapicería. Y si deslizo hacia aquí, aquí encontramos un segundo posavasos que lo podemos extraer. Yo de hecho lo tengo extraído en mi coche, ya que por ejemplo este hueco veis que está totalmente tapizado y con el fondo de goma. En cuanto a la guantera, también acabada en este tacto gomoso, veis que una guantera de buena capacidad. Aquí por ejemplo tenemos incluso Polestar, que incluye una gamuza de serie para limpiar la pantalla, cosa que está muy bien, y tenemos este ganchito por ejemplo para depositar ahí una bolsa o un bolso por ejemplo pequeño, y esta guantera deciros que está iluminada. Vamos con la parte del techo. Como ya sabéis, retrovisor interior sin marcos, con el sistema de autodeslumbramiento de serie, al igual que los retrovisores exteriores también es de serie, porque teníamos, como os decía, ese sistema Bliss, un retrovisor además que tiene una gran superficie. Y luego aquí en esta parte superior pues encontramos la iluminación interior, ya sabéis, de manejo táctil. Tenemos estas luces de lectura también de manejo táctil individuales, tanto para el conductor como para el acompañante. Tenemos la función de emergencia, llamada emergencia o de asistencia. Y luego tenemos este techo panorámico que ya os había enseñado en otras ocasiones, con el logotipo de Polestar proyectado en esa parte superior, como podéis observar, y un techo panorámico que abarca todas las plazas, tanto las delanteras como traseras, y que otorga de gran luminosidad al interior de este Polestar 2. Vamos a acceder ahora a estas plazas traseras. Tenemos las mismas calidades que hemos visto en las puertas delanteras, con esa superficie blandita, material reciclado en la parte superior, las manecillas metálicas, esta parte del tapizado, la regulación de los elevalunas traseros junto con el cierre centralizado, y aquí sí que tenemos dos altavoces junto con un pequeño hueco en esta parte central.
Ya sentado en estas plazas traseras, con el asiento del conductor acorde a mi estatura, yo mido 1,75, como veis tengo mucho espacio para las piernas. Tenemos esta red que viene con el Pack Plus para depositar ahí objetos. Como veis todo está tapizado, a excepción de esta parte central que está acabada en plástico. Tenemos detallitos como la regulación de la altura de los cinturones de seguridad de los asientos delanteros, esta pequeña percha, y veis que en esta parte superior pues encontramos las luces de lectura traseras junto con la luz ambiental, los asientos de techo, y luego si nos vamos a esta parte central, aquí encontramos las salidas de aireación, como veis con ese diseño metálico, son de serie para todos los Polestar 2, y luego en esta parte inferior pues aquí encontramos las dos tomas USB de tipo C y los asientos traseros calefactables en 3 posiciones que son de serie, o vienen incluidas mejor dicho, con el Pack Plus. Y si os preguntáis qué altura tengo desde la cabeza hasta el techo, si me siento totalmente erguido, veis que tengo este espacio para la cabeza, pero bueno, si me siento un poco más abajo, veis que todavía tengo bastante hueco, así que bueno, es bastante aprovechable. Y aquí tenéis un poco más en detalle estas plazas traseras. Como veis el techo llega también hasta estas plazas traseras, por lo tanto tenemos muchísima luminosidad, especialmente además con esta tapicería de cuero zinc tan clarita. Como veis tenemos anclajes ISOFIX en cada una de las plazas laterales, y en esta plaza central encontramos un reposabrazos con 2 posavasos, además de que el reposacabezas es regulable en altura. Vamos a ver el maletero. Ya sabéis que tenemos apertura gestor mediante el pie en este acabado Plus, y veis que tenemos un portón trasero completo, muy fácil de acceder, con una accesibilidad muy fácil. Tenemos esta cubierta para proteger los objetos que llevemos dentro, y vamos con detallitos. Tenemos iluminación en cada una de las paredes laterales, además en la propia parte del portón, por lo tanto tenemos triple iluminación en este portón. Veis que todo está tapizado, tenemos esta pequeña red, esta toma de 12 voltios, tenemos ahí esas argollas metálicas de sujeción, y veis que en esta parte derecha encontramos el kit de primeros auxilios con esta pequeña red y el sistema sujetabolsas, que la verdad a mí me parece muy práctico. Y debajo de este sistema sujetabolsas encontramos este profundo hueco también para depositar más objetos, por ejemplo si no queréis llevar los cables en el maletero delantero, que vamos a ver ahora. Y además, como detallito, veis que tiene ese listón para sujetar esta cubierta. Y si queremos plegar estas plazas traseras, tan simple como que se plegan en esta proporción 60-40. Vamos ahora por el otro lado, vamos a abrir el portón para que veáis la superficie que queda. Vamos aquí tenéis el botón que lo acciona, y como veis una superficie totalmente plana. Además, fijaos la calidad del tapizado, y detallito también es que tenemos esta trampilla, como veis, por si queremos llevar algún objeto que sea un poco más largo. Pero fijaros la superficie que tenemos tan diáfana. Y el portón trasero, que como ya sabéis es de serie para todos los Polestar 2, aquí tenemos la botonera que regula el cierre, solo el cierre o el cierre también centralizado de todo el vehículo. Y vamos con el maletero delantero. Abrimos desde aquí como un portón convencional, liberamos la pestañita en esta parte de la derecha, y aquí veis este maletero delantero de 41 litros de capacidad, en el que encontramos el cable de serie, que es el cable Meneques, y aquí encontramos el kit de reparación de pinchazos, y veis que también tenemos aquí hueco para el triángulo, incluso para una mochila entraría de sobra en este maletero delantero. ¿Qué más encontramos aquí? Como veis, todo protegido con unos plásticos de gran calidad. Lo único que vamos a tener un poco que rellenar de vez en cuando, que es el líquido limpiaparabrisas, y aquí es, como os decía, tenemos la tecnología Arc Buffer que os enseñaba en las plazas delanteras. En la versión Long Range Dual Motor con el Pack Performance, como hemos hablado ya, tiene 350 kilovatios de potencia, lo que es lo mismo 476 caballos, obviamente por esa disposición
de un motor delantero y otro motor trasero, por lo tanto tenemos esa tracción total, 740 Nm de par y, como también os he comentado, en 0 a 100 en solo 4,2 segundos con una velocidad máxima limitada a 205 km por hora. Tenemos una autonomía estimada de unos 591 km, aunque en realidad la versión Performance son unos 565 km, con una capacidad de remolque de hasta 1500 kg, y tenemos esta arquitectura de 400 voltios con esa batería de iones de litio de 82 kWh de capacidad, al igual que el resto de las versiones long range. Luego, en cuanto a las versiones Performance, tenemos ese pack con el que contamos con unos frenos Brembo, como hemos visto en la parte del exterior, de 4 pistones perforados, ventilados, de 370 milímetros de diámetro en el eje delantero. Tenemos ese chasis con la suspensión Onlins, con esos amortiguadores de doble flujo que son regulables manualmente en 22 posiciones, tanto los delanteros como los traseros. El Polestar 2 Long Range Dual Motor con el pack Performance parte de los 65.400 euros con esos 476 caballos y con el equipamiento de serie bastante importante. Tenemos el color Magnesium, que sabéis que es el color metalizado que es de serie, aunque tenemos otros 5 colores también disponibles, como es el Thunder de la unidad que veis en las imágenes. Y luego, obviamente, pues incluye esta versión Performance, pues incluye elementos específicos como pueden ser pues esa actualización de software hasta los 476 caballos, las llantas de 20 pulgadas forjadas que hemos visto también en la parte del exterior, el chasis con los amortiguadores Onlins que hemos explicado en la parte técnica y los frenos Brembo que también hemos visto en la parte del exterior, además de los detalles estéticos en este color Gold, este color oro sueco. Esto en cuanto al pack Performance, pero esta unidad también equipa el pack Pilot, que como os decía incluye los faros Pixel LED con la función de largas automáticas. Tenemos las luces antiniebla que también hemos visto en la parte del exterior, el control de cruce adaptativo y el Pilot Assist. Estos como elementos de seguridad. Ya sabéis que el Bliss y la cámara 360 son de serie. Este pack tiene un precio de 2.500 euros. Y luego tenemos el Pack Plus. ¿Qué es lo que incluye el Pack Plus? Pues incluye pues, el sistema de sonido Harman Kardon, el techo panorámico, los asientos WiFTech, aunque esta unidad, como os decía, tiene la tapicería de cuero napa ventilado, la luneta trasera pintada y luego la iluminación interior nivel alto de las inserciones, de la parte de las puertas, la bomba de calor, también se incluye en este Pack Plus, y los asientos totalmente regulables de manera eléctrica, además del volante y los asientos traseros calefactables. Sabéis que los asientos delanteros son calefactables de serie en todos los Polestar 2, además del filtro de aire avanzado PM2.5 y también la Polestar Digital Key y la apertura gestual mediante el pie del portón trasero eléctrico, que también incluye este sistema sujetabolsas que hemos visto en la parte del maletero. Y por último, como os decía, pues bueno, obviamente las llantas son estas que son del Pack Performance, que son las de 20, y luego nos faltaría añadir la tapicería de cuero napa. Por lo tanto, el precio de esta unidad es de 77.900 euros. Y además, Polestar, como veis, dispone de unidades ya para entrega con esta misma configuración a finales de noviembre. Por lo tanto, los plazos de entrega son muy cortitos. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto a este Polestar 2 Long Range Dual Motor con el pack Performance en esta edición de Model Year 24. Comentadme en los comentarios qué os ha parecido esta combinación con este color Thunder, esa tapicería en cuero zinc de cuero napa ventilado. Preguntadme también algunas dudas que tengáis del modelo y, como siempre os digo, pues os agradecemos un me gusta, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en los siguientes vídeos.